Déjenme dar 4 gracias. En primer lugar, le doy gracias a Dios, al pastor Olivo y a toda la congregación, porque fueron tan amables en ayudarme hace 8 días justamente para la presentación del libro Historias de una Historia, que a lo largo de muchos años estuve escribiendo y que finalmente llegó a su feliz realización. Y quiero darle muchas gracias a Dios en segundo lugar a la arquitecta Brenda Fernández, ahora señora de Lara, por su ayuda, su apoyo y la edición del libro. En tercer lugar, le quiero dar muchas gracias a Pati Trujillo y a la Sociedad Misionera Femenil, porque fueron tan amables en ofrecer el refrigerio que se dio al terminar la presentación del libro hace 8 días por la tarde. Y en cuarto lugar, le quiero dar gracias a Dios a los que ya compraron el libro, y le quiero dar gracias a Dios por los que lo van a comprar. Y viene preparado, mire, este es el libro para los que no lo han visto, los que ya lo compraron, pues ya lo están leyendo. La hermana Mati me dijo: oiga, pastor, dice que ya estoy leyendo su libro, pues resulta que ya encontré ahí gente conocida. Resulta que ella conoce, su esposo es originario de un ranchito que se llama San Lorenzo, muy cerquita de otro ranchito que se llama San Francisco de Arriba, allí en el municipio de San Pedro de las Colonias. Y yo me pasaba julio y agosto, las vacaciones grandes, con mi tía Carmen en San Pancho, San Francisco de Arriba, y mi prima Esperanza se casó con un muchacho de San Lorenzo, así es que iba a San Lorenzo a saludar a mi prima Esperanza. Y resulta que la hermana Mati conoce ahí los ranchitos y conoce a María, otra prima hermana de Esperanza, que vivió muchos años aquí en Monterrey. Así que ya estamos resultando aquí conocidos. Miren qué guapos salieron, hermanos. Y luego mi esposa y yo, la hermana Brenda tuvo la brillante idea de poner en ya casi en las últimas páginas del libro, puso la fotografía de mi esposa y el hermano Baltasar, y la hermana, si la distingue, la hermana está risa y risa. Creo que yo le estaba haciendo cosquillas, y entonces, pues ya está aquí el libro, y pues tengo mucho, no me compraron casi nada, entonces, pues ni modo, voy a comenzar con ustedes, que me hagan el favor de comprar el libro. Al terminar este culto ya le pedí permiso al pastor, ya me lo dio, qué bueno que no vino para que no vea lo que estoy diciendo, y voy ¿quién va a estar allí? Lisa y Jonathan, mi nieto, para que los que deseen comprar el libro, digan a menos que van a comprar. Bueno, ya voy a predicar, hermano, nomás que quería aprovechar estos minutos antes de la palabra. Quiero que sean tan amables de abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el pasaje que ya fue leído al comienzo de este servicio. El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Como todos ustedes ya saben que ya me fallan los fanales, entonces tengo que recurrir a ustedes, de manera que este mensaje que lo vamos a predicar entre todos, ustedes leen la Biblia y yo hago los comentarios adecuados o adicionales a los versículos. Le doy muchas gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad a lo largo de, yo creo que ya son más de 30 años, que he sido profesor de homilética, no nada más en el seminario Juan Wesley, en donde fui director ya hace muchos años, sino en otros institutos bíblicos de otras denominaciones que me han abierto sus puertas para impartir la clase de homilética y también de hermenéutica. Para ser rápidos en esta explicación, la hermenéutica es la ciencia que estudia cómo interpretar correctamente las Sagradas Escrituras de acuerdo a los propios métodos de la hermenéutica. Y la homilética es la ciencia que enseña
cómo predicar correctamente un sermón, también de acuerdo a las propias reglas de la homilética. En la homilética existen tres sistemas muy conocidos para predicar un sermón, que es el sermón temático, que se basa en un tema. Uno puede echar mano de muchos pasajes de la Biblia, pero la idea es apoyar el tema que se nos ha asignado. La segunda estructura del sermón es el sermón textual, que como su nombre lo indica, el sermón gira alrededor de un texto. Y aunque podemos echar mano de otros pasajes de la Biblia, la idea es que ese texto sea el central y se pueda desglosar hasta llevar alguna enseñanza a los oyentes. Y la tercera estructura, que a mí me gusta mucho, es el sermón expositivo. El sermón expositivo es escoger un pasaje de la Biblia o un capítulo en última instancia y entonces irlo explicando, a veces versículo por versículo y en ocasiones hasta palabra por palabra, hasta sacar alguna lección espiritual. Este mensaje que yo voy a predicar enseguida es un sermón expositivo que nos va a ayudar a estudiar el pasaje que ya les indiqué de San Lucas 17, del 11 al 19, de una forma expositiva, así versículo por versículo, y ahí es donde ustedes me van a ayudar mucho. Déjenme comenzar diciendo, porque yo voy a predicar con el tema la frontera del amor, pero no puedo predicar sobre la frontera del amor si no hago alguna mención de las fronteras del odio. A lo largo de la historia humana, ustedes y yo nos hemos dado cuenta, porque hemos ido a la escuela, porque hemos leído, porque hemos escuchado, hay fronteras de odio desde tiempos ancestrales hasta la misma fecha de hoy. ¿Quién no se ha dado cuenta que a lo largo de la historia había odio entre los civilizados y las tribus bárbaras? Cuando hablo de las civilizaciones y las tribus bárbaras, pues ¿quién no recuerda a Atila, aquel bárbaro, aquel jefe de las tribus llamadas de los hunos, que atacaron a Roma? Ahí había una película muy antigua que se llamaba Atila frente a Roma, y recuerda ese incidente de cuando las tribus bárbaras, con un tremendo odio hacia los romanos, vinieron a invadir Roma y a tratar de destruirla. Pero a lo largo de la historia hay otras barreras y hay otras fronteras de odio. El odio de los libres y los esclavos, el odio de los blancos y los negros, el odio de los ricos y los pobres. Bueno, podemos seguir hablando de las fronteras de odio a lo largo de la historia, pero hay fronteras más recientes que posiblemente las personas que tienen mi edad o un poquito mayores que yo recordarán algunos de las fronteras de odio más recientes, más actuales. Por ejemplo, ¿quién no recuerda, cuando menos de mi edad, yo era un muchachito de 9 años, cuando estalló la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur? Corea del Norte auspiciada por los chinos comunistas y Corea del Sur auspiciada por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Yo tenía 9 años, pero yo escuchaba en aquel viejo radio que mi papá tenía las noticias de la guerra de Corea. Pero también, un poco antes, en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que acabó con Hitler y las fuerzas nazis de Alemania, pues surgió un odio entre los mismos alemanes, al grado tal de que Alemania misma se dividió en Alemania Oriental, auspiciada por la Unión Soviética, y la Alemania Occidental, auspiciada por las fuerzas del eje, como fueron los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. El odio era tan terrible entre las dos Alemanias que tuvieron que echar un muro, el muro de Berlín. Los orientales trataban de escapar hacia el lado occidental, hacia la
y hay muchas historias, inclusive películas que se filmaron acerca de los que querían escapar del lado oriental al lado occidental de Berlín, Alemania, haciendo túneles o bien tratando de brincar el muro, hasta que en 1989 ese muro fue derribado por completo y la Alemania que estaba dividida se volvió a unificar, y hoy, levantándose de las cenizas, ha llegado a ser otra vez un gran país. Pero pues yo nunca he estado en Alemania, nunca conocí ese muro más que en películas y en fotografías. Nunca estuve en Vietnam, otra frontera de odio, también de Vietnam del Norte con Vietnam del Sur. Vietnam del Norte auspiciada por los chinos y Vietnam del Sur auspiciada por los Estados Unidos, al grado tal de que fue una de las guerras en las que Estados Unidos participó y en donde sufrió serios reveses y murieron tantos soldados norteamericanos. Pero finalmente Vietnam se unificó. La capital del norte era Hanoi, la capital del sur era Saigón, y finalmente Saigón cayó, y finalmente los dos Vietnam se unificaron y rompieron con aquella frontera de odio. Pero siendo yo obispo de la Iglesia Metodista y presidente del Colegio de Obispos y del Gabinete General, que es el máximo organismo de la Iglesia, y Graciela Álvarez, compañera mía en el episcopado, la primera mujer obispo de México y de América Latina, en el caso mío por ser el presidente y en el caso de ella por ser la primera mujer obispo, nos designaron nuestros compañeros obispos como representantes de México ante la Conferencia Mundial de Obispos Metodistas en 1956, y fuimos a Corea, y estando allí en Seúl, una tarde el comité organizador de la Conferencia Mundial de Obispos nos llevaron al paralelo 38. El paralelo 38 es la frontera que divide a Corea del Norte con Corea del Sur. La razón por la cual nos llevaron a los 300 obispos de 117 países del mundo, donde en aquel entonces había ya metodismo, yo entiendo que las últimas estadísticas es que ya hemos llegado a más países, ya somos más de 117 países, pero en ese momento éramos 117 países, y cada uno de los países representados en esa conferencia llevaron a uno o dos o más obispos a esa conferencia. La razón por la que nos llevaron al paralelo 38 no era solamente para satisfacer alguna curiosidad o morbosidad de ver la línea divisoria, sino para orar. Y allí en una explanada muy grande, los 300 obispos metodistas, obispos y obispas, nos tomamos de las manos en un gran círculo y le dimos gracias al Señor por estar allí, pero también para pedirle al Señor que trajera la paz a esos dos países en donde se respira todavía hoy el odio. Con binoculares nosotros podíamos ver al lado norte de Corea, y allí estaban los soldados pertrechados, listos para atacar en cualquier momento a Corea del Sur, pero del lado sur estaban listos todos los soldados coreanos y norteamericanos y de otros países que apoyan a Corea del Sur, listos para entrar en cualquier momento en un conflicto bélico. Esa frontera del paralelo 38 el Señor me permitió conocer, y de alguna manera a través de los binoculares darme cuenta del grande odio que hay entre unos y otros siendo del mismo país. Quiero hablar, hermanos, enseguida de un hombre que transforma las fronteras de odio en fronteras de amor. Ese hombre se llama Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Jesucristo es el Rey de paz. Jesucristo es el Rey del amor. Jesucristo es el Rey de la misericordia. Y aquí en
adelante les voy a pedir su ayuda. De manera que vamos a hacer exégesis del pasaje señalado. Insisto, San Lucas 17, versículos 11 al 19. ¿Ya lo tienen, hermanos? Sean tan amables de leer de todos el versículo 11. Hasta allí. Ya allí hay muchas cosas que decir, pero ¿cómo? Si nada más dice, iba pasando Jesús por Samaria y Galilea, pues ese lugar geográfico era entonces en ese momento una frontera de odio. Los judíos y los samaritanos se odiaban, y se odiaban con odio jarocho, como dirían aquí los clásicos. ¿Dónde nace ese odio entre judíos y samaritanos? Bueno, había que echarle un poquito vuelta a las páginas de la historia del pueblo de Israel. Y recuerden ustedes que cuando el rey Salomón, el gran rey Salomón, cuando él muere, sus dos hijos asumen el reinado, Jeroboam y Roboam. Jeroboam se queda en el norte de Israel con 10 tribus de las 12, y con esas 10 tribus forma el reino del norte y le ponen por nombre el reino de Israel. En tanto que en el sur solamente quedan 2 tribus. ¿Cuáles eran? Judá y Benjamín. Y entonces esas 2 tribus se quedan en el sur y forman el reino de Judá. Pero el problema, de hecho ya era un problema el hecho de la división del reino en 2. El problema es que Samaria es una región que está en el norte, pegada a lo que entonces era Asiria, hoy es Siria. Y Asiria era un pueblo eminentemente pagano. Y entonces esos judíos y esas judías, los hombres judíos, comenzaban a mezclarse con mujeres no judías. Cuando digo mezclarse es tener relación y hasta matrimonios. Y las mujeres judías comenzaban a casarse con hombres no judíos, hombres paganos. Y la descendencia de los judíos que se casaron con mujeres no judías y viceversa, produjeron prácticamente una nueva etnia, ya más bien conocida como los samaritanos en la época del Señor Jesús. Nuestro pastor Olivo mencionaba hace 2 domingos precisamente algo de este odio que había entre judíos y samaritanos, cuando el pastor nos recordaba aquellos pasajes en donde Juan y Jacobo, aquellos hermanos pescadores, Jesús va con sus discípulos, le es necesario pasar por Samaria. El judío ni siquiera quería pisar suelo samaritano. Así es que a Juanito y a Jacobito se les viene una muy buena idea. Señor, ¿por qué no pides que desciendas un fuego del cielo y los consuma, los haga chicharrón y pasamos muy tranquilos? Y entonces el Señor Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu sois. Esto nos recordó el pastor Olivo a la manera como él nos predica. Entonces les digo, ustedes son Boanerges. Boanerges quiere decir hijo del trueno, pero la traducción de hijo del trueno quiere decir enojón, bilioso, diríamos nosotros, iracundo. Fíjense que yo llegué de pasar a una iglesia y la fraternidad de hombres metodistas se llamaba Boanerges. Y cuando yo llego y me dicen: pastor, lo invitamos, bienvenido a nuestra iglesia, lo invitamos el lunes a nuestra fraternidad. Y ya fui a la fraternidad el lunes como nuevo pastor de esa iglesia. Y pues lo primero que pregunté es: ¿quién es el presidente? Yo, hermano, yo soy el presidente. ¿Y cómo se llama la fraternidad? Nos llamamos Boanerges. Pero así con mucho orgullo. Y le dije: oiga, hermano, o sea que aquí todos somos peloneros, muy iracundos, muy bien enojones, porque eso es lo que quiere decir Boanerges. Pues no le dije en ese momento que se quitaran ese nombre, pero sí me asombré. Y entonces vino un momento en el cual yo tuve que viajar fuera de la ciudad
y me pasé fuera ese lunes. Y cuando regresé a la iglesia y el lunes fui a la fraternidad, pues me llamó la atención que de aquellos 12, 13, 14 señores que se reunían, nomás estaban 3. Le dije, ¿qué pasó con los demás? Dijo, el pastor ni sabe lo que pasó ahora que se fue usted. Pues, ¿qué pasó? Pues el presidente de la fraternidad se dio de moquetes con el tesorero. Pero, ¿cómo? Sí. Oiga, y los dos estaban de enorme tamaño. Yo les decía, Godzilla contra, hoy sabe el otro, contra King Kong. Y se dieron de trancazos. Entonces sí les dije, número 1, se quitan el nombre, y número 2, se suspende la fraternidad hasta que haya fraternidad. Y sí, pasó algún tiempo y volvieron a ser fraternales y se volvieron a unir y le quitamos el nombre a la fraternidad. Ya no se llamaron más Juanejes. Y ellos entendieron que Juanejes es otra cosa muy fea. Oigan, también se menciona en la Biblia el momento en el cual Jesús se acerca al pozo con sed, y ahí está una mujer samaritana y dice, mujer, dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Yo me imagino que se le dijo a aquella mujer. No le ha de haber hablado tan dulcemente porque no se podían ver, se odiaban. Amados hermanos, hay muchas cosas que decir de la frontera de odio que dividía Galilea de Samaria. Pues en esa frontera de tanto odio, el Señor Jesús venía pasando por allí. Y por donde Jesús pasa, algo bueno tiene que suceder. Amén. Y si hoy se han abierto las puertas del templo para que entremos nosotros, yo espero que también haya entrado con nosotros la persona de Cristo con su Espíritu Santo entre nosotros. Y donde está Cristo, su Espíritu, algo tiene que suceder. Léeme por favor el versículo 12. ¿Qué dice? Salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Oigan, hermanos, si viene el Señor Jesús, pues oigan, que salga el Club de Leones, o el Club Rotario, o las primeras autoridades de la ciudad, el presidente de la Cámara de Comercio, o el presidente de X, o el director de tránsito, o el jefe de la policía. No salen las grandes personalidades, ni las autoridades civiles y militares de aquella aldea. Los que salen al encuentro son 10 hombres leprosos. 10 hombres leprosos. ¿Sí han leído ustedes algo sobre la lepra? Era una enfermedad terrible. Estaba por demás señalada por la misma ley de Moisés. ¿Dónde se pararon los 10 leprosos, hermanos? De lejos. ¿Por qué? ¿Quieren una respuesta bíblica? Alguien, por favor, que sea rápido en buscar citas bíblicas. Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46, y léalo en voz alta que todos oigan. Levítico 13, 45 y 46. Esgrima. Y el leproso, el que hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y el gozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Fíjate, hermana, que no te oímos nada. ¿Quieres de polero otra vez, pero bien fuerte? Fuerte. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Gracias, hermana. Esa descripción, si ustedes leen ahí en casita, todo el capítulo 13 de Levítico habla acerca de todas las leyes sobre los leprosos, sobre la lepra. Pero fíjense ustedes, estos dos versículos nos dicen muchas cosas. El hombre que estuviera leproso tenía que andar con la cabeza cubierta. Debería de andar gritando por donde quiera que fuera:
¡Inmundo! 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 Y al grito de ese leproso, la gente corría y se cerraba puertas y ventanas. Dicen que los que saben de esto, que un leproso no podía estar cerca de una persona sana más que 50 metros de distancia. ¿Cómo cuántos metros habrá de aquí al principio del templo? Los hermanos que son de propiedad. 20. Bueno, pues entonces lo doble, ¿no? Cuando menos lo doble de distancia de lo largo de este templo, el leproso tendría que pararse. Por eso dicen que se pararon de lejos. O sea, 50 metros, a lo mejor más. Y dicen que no vivirían en las ciudades, fuera del campamento. Dice campamento porque era la época cuando se dictaron las leyes. Pero en la época del Señor Jesús, los leprosarios estaban fuera de las ciudades y de las aldeas. Así es que estos 10 se salieron del leprosario donde estaban por allá, oyeron por allí que Jesús iba a venir, supieron que Jesús estaba haciendo milagros, que había limpiado leprosos, porque este no es el único pasaje que habla acerca de sanidad de leprosos, sino que había levantado a paralíticos, que había dado vista a los ciegos, que había resucitado muertos. Entonces esos 10 se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a acercarnos lo más posible, lo que la ley nos permite, para poder ver a ese hombre que hace milagros. ¿Me quieren hacer el favor de leer el siguiente versículo? ¿El cual vamos? El 13, por favor. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué dice que alzaron la voz, hermano? Porque estaban bien lejos. Si usted se va a lo doble de lo largo de este templo y me quiere gritar a mí: pastor, le voy a comprar un libro, pues quieren que gritarme bien fuerte, que oigan hasta los vecinos porque también vengan a comprarme. Por eso dice que alzaron la voz, pero estaban gritando incoherencias. ¿Qué decían? ¿Qué decían? Ten misericordia de nosotros. Oiga, cuando yo oí ese versículo, me acordé de aquel hombre que estaba ciego, que pedía limosna a la salida de la ciudad de Jericó, ya rumbo a Jerusalén, que se llamaba Bartimeo. Bartimeo, cuando oyó que Jesús venía, comenzó a gritar. Comenzó a gritar con todas las fuerzas de sus pulmones y de su garganta: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y a algunos les cayó mal que estuviera gritando: ¡ay, cállate! Y lo fueron a callar, pero en lugar de callarse gritó más fuerte. Yo creo que cuando llegó el avivamiento del Espíritu Santo allá a la frontera norte donde yo vivía y fui pastor, pues en la iglesia metodista no estábamos acostumbrados a orar en voz alta. Más bien, la instrucción era que oráramos quedito, en silencio, porque hasta nos ponían un versículo grandote ahí al frente. ¿Cómo dice el versículo? No mayor que el templo está. No, el otro que dice que te calles. Habacuc 2:20. El que dice que Jehová está en su santo Jehová está en su santo templo, calle delante de él, calle delante de él toda la tierra. toda la tierra. Y ahí estamos, como que escondidos. Oigan, hermanos, cuando llegó el avivamiento, los hermanos que venían al respiratorio comenzaban a orar, a gritar: ¡ay, Señor, gracias porque me has salvado, gracias porque me has bautizado con tu Espíritu! Y no faltó quien se acercó a mí y me dijo: oiga, pastor, ¿y por qué usted permite que griten? Y dije: pues en primer lugar, pues ¿cuál es el problema? Pues es que yo padezco de los nervios. Pues Dios no es nervioso. Y no le está gritando a usted, le está gritando así. Así es que pues yo me arrodillaba también por allá, me ponía a gritar junto con los hermanos gritones que estaban allí. Amados hermanos, estos estaban lejos porque la ley decía que tenían que estar lejos. Y tuvieron que gritar, número 1, porque estaban lejos, pero número 2, porque tenían la gran necesidad de un toque sanador de Cristo. Por eso estaban
gritando. ¿Me leen por favor el siguiente? ¿Cuál es? 14. ¿Estás seguro que es el 14? Sí. Léanlo por favor. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Saben, hermanos, que a mí este versículo me encanta, me gusta, me hace llorar? ¿Otra vez lo quieren leer? Y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Miren, hermanos, tres cosas. Número uno, cuando Jesús los vio. Primera reflexión, cuando usted y yo entramos por la puerta de este santuario, los ojos de Cristo estaban sobre usted y sobre mí. Ya nos vio. Y la mirada del Señor Jesús es una mirada penetrante. Ya saben lo que usted y yo hemos traído a la casa de Dios esta mañana. Ya saben nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras esperanzas, nuestros anhelos. Absolutamente todo lo de usted y lo mío, el Señor Jesús ya lo sabe y ya nos vio. ¿Hay algún amén por allí? Y luego sigue diciendo, los vio, y luego ¿qué más? Les dijo: id, muéstrense a los sacerdotes. Ay, hermanos, qué bonito es esto. Algunos de ustedes estarán diciendo: ¿cómo? ¿Por qué eso me parece bonito? Que en lugar de poner sus manos sobre ellos y sanarlos, vayan por los sacerdotes. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús dijo un día: yo no he venido a abogar la ley, sino a cumplirla. Y la ley decía lo que la hermana leyó, y lo que dice antes y lo que dice después sobre los leprosos. Entonces el Señor Jesús dice: de acuerdo a la ley, ustedes tienen que irse a mostrar con los sacerdotes la ley, el cumplimiento de la ley. Pero el Señor Jesús sabía muy bien que en el camino su poder maravilloso los iba a tocar y los iba a sanar, y eso se llama gracia. La ley y la gracia. La ley, cuando Cristo fue crucificado, pronto vamos a celebrar la Semana Santa. Cuando el Señor fue crucificado, de acuerdo a la ley, hasta mal aplicada en la persona de Cristo, pero el cumplimiento de la ley era que el pecador merece la muerte, y Jesús estaba llevando en la cruz del Calvario el pecado suyo y el mío. El cumplimiento de la ley, pero allí en la cruz del Calvario hay gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado el sacrificio a su Hijo para que usted y yo seamos salvados. Ley y gracia. ¿Me quieren leer la última parte del versículo? Aconteció que mientras iban fueron limpiados. La gracia. La gracia que trae sanidad. Estamos aquí solamente por la gracia del Señor, amados. Ahora, los siguientes dos versículos me los van a leer juntitos. El 15, ¿estamos en el 15? Sí. Y 16 juntitos los dos. Léanlo, por favor. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Bueno, vamos por partes, hermanos. Sí, sí. Porque los dos versículos Sí. es para escribir un libro y otro libro y otro libro, pero no se los voy a vender, tal no los escribo. La primera parte de esos, del versículo 15. Chiquito, la primera parte, ¿qué dice? Hasta allí. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, pues ¿qué? Hay que echarle rienda suelta a la imaginación para pensar lo que estamos leyendo. Son 10.
No solamente sus ropas están hechas garras, sino sus carnes. Es lo peor. Ahí la ropa no era importante. La lepra no estaba en su ropa, estaba en su piel, en sus carnes desgarradas, llagas pululentas, malolientes, supurando. Los que trabajan en los hospitales saben de esto, de las personas que llegan con alguna infección y pus y por acá y por allá. Saben, hermanos, que solamente por la gracia de Dios y el poder sanador de Cristo, yo tengo mi mano derecha. Si ustedes un día de estos quieren observar mis dos manos juntitas, van a ver que esta está un poquito más flaquita que esta. Y la razón fue por lo que un día me apareció un grano, y yo no sé qué pasó, si fue un animal el que me picó, o no sé, pero se infectó tanto, que fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que supuraba pus. Y ya mi mamá, que me puso un remedio, el que le dio la vecina, y el que le dio el otro vecino, y el hierbero, y aquello fue haciéndose peor. Y cuando mi mamá me llevó ya con un médico especialista, el médico le dijo a mi mamá: ¿sabe, señora, que a su hijo le está a punto de darle una, ¿cómo se llama? Cuando se pone un todo morado. Gangrena. Está a punto de gangrenarse y habrá que amputar la mano o quizás hasta el antebrazo. Obviamente mi mamá entró, pues se asustó, pero mi mamá siempre fue una mujer de mucha oración y de mucha fe. Y por esos días estaba realizando una campaña de sanidad en una iglesia pentecostal que estaba a unas 3 cuadras de nuestra casa. Y mi mamá me llevó. El templo estaba en construcción, pero había los hermanos de esa iglesia construido un subterráneo en donde tenían los frutos mientras terminaban el templo. Pero el subterráneo estaba totalmente abarrotado, no cabía una persona más. Pero había unas ventanitas y por ahí mi mamá me acomodó y me senté con las piernas echadas para adentro y sentadito allí. Y entonces el predicador dijo a los sugieres: tráiganme a ese niño que está allí en esa ventana con los pies colgados para adentro, tráiganmelo. Oye, ahí me llevan los sugieres cargando. Y me llevaron hasta el estrado. Y el predicador me preguntó qué me pasaba. Y dije: pues no sé, pero tengo mi mano muy mal y el médico quiere amputar, quiere cortar. Yo estaba vendado y entonces aquel hombre derramó aceite de olivo por arriba de las vendas, puso su mano en mi mano y la apretó con todas las fuerzas, hizo una oración en el nombre de Jesús y luego los sugieres me llevaron otra vez cargando hasta la ventanita. Se acabó el servicio, nos fuimos a casa. A la mañana siguiente, cuando mi mamá me quitó las vendas para hacerme una curación más, hagan de cuenta como cuando nos cae el lodo en la ropa y dejamos que el lodo se seque, y cuando ya se secó nos quitamos el polvo y queda algo como cenizo en la ropa. Si ustedes compran mi libro, ahí dice Un milagro en el subterráneo, es la historia que les estoy contando. Quizá ya se lo compro, ¿no? Pero los demás están muy buenos. Oigan, hermanos, aquí está mi mano. Nada más por el poder de Cristo. Si la hermana Julia hubiera pedido mi mano, pues le hubieran dado la caridad. Oh, amados, qué bueno es el Señor. Pero nos quedamos en que se vio, ¿verdad? Ahí nos quedamos en el versículo 15. Se vio que estaba sanado. Y entonces tienen 4 acciones de ese que se vio sanado. Número 1, Moisés dijo la palabra. Volvió. Vamos a detenernos en la acción de volver. No la canción de. ¿Cómo se llama? Vicente Fernández. Y volver. Pero volvió. Miren, amados hermanos, la palabra volver es una palabra muy hermosa en la Biblia. Dice, creo que es el profeta Isaías donde dice, aquí está el hermano Meli, que es muy bueno para Biblia, donde dice: vuélvase a Jehová
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amén. Isaías 55. Vuélvase a Jehová. Amados hermanos, la palabra volver es hermosa, porque cuando yo hice mi servicio militar, porque yo sí hice servicio militar, cuando el sargento decía franco derecho, volteábamos hacia la derecha. Cuando decía franco izquierdo, pues hacia el lado izquierdo. Cuando decía paso veloz, comenzamos a correr. Pero cuando decía media vuelta ya, dábamos un giro sobre nuestras piernas y luego marchábamos y volvíamos hacia donde él estaba dando las órdenes. Amados hermanos, vuélvete a Jehová. Nosotros estamos aquí hoy domingo. Si usted por alguna razón no puede venir esta semana y usted viene el próximo domingo, usted está volviendo al Señor. Cada vez que usted venga al templo, dése cuenta que usted está volviendo a Cristo. No que se separe la semana, pero el hecho de regresar donde usted se alimenta. Yo estaba oyendo a un predicador esta mañana, estaba hablando sobre el hijo pródigo, y dice que el hijo pródigo, cuando se gastó todo su dinero y perdió todo su trabajo, y luego vino una hambruna sobre toda la tierra, consiguió trabajo, pero dándole de comer a los puercos. Eso es lo más vergonzoso para un judío. Cuidar puercos, el puerco era un animal inmundo para el judío, pues tenía que estar allí cuidando a puercos y dándoles de comer las algarrobas, las sobras. Y el muchacho estaba tan hambriento que se le antojaban las sobras que le estaban echando a los puercos. Y es ahí donde dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Y entonces el joven se levanta y vuelve al Señor, su padre. Pero esta parábola nos habla de volvernos a Dios. ¿Cuántas son nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras deficiencias? El muchacho que no olía puerco, pero la Biblia dice que el padre corrió. El muchacho no venía corriendo, él venía desgastado, venía muy cansado, andaba en otro país, se fue muy bien vestido y regresó hecho garras, se fue muy sanito y venía desnutrido, se fue con buena ropa y ahora venía con harapos. No podía correr, pero el papá sí corrió y lo abrazó y no le importó que volviera a puerco. Dice que un día un muchacho de alta sociedad, pero que había aceptado recientemente a Cristo, iba caminando por una calle con sus amigos de la alta sociedad y se detuvo. Estaba un hombre muy pobre, mal vestido, maloliente, y se detuvo para hablar con él y ayudarlo de buena manera. Él era rico. Y sus amigos dijeron: oye, ¿y por qué te acercas con ese hombre harapiento, maloliente? Dice: es que yo estoy hablando con el hombre, no con su ropa, ni con su mugre. Amados hermanos, a Dios no le importa en la condición en que venimos. Él corre a abrazarnos y a otorgarnos su perdón y a darnos la salud si la necesitamos, y la paz, y la quietud, y la serenidad, y la confianza, y a llenarnos de esperanza en un mundo tan desesperanzado. Entonces volvió. ¿Qué más? Glorificando a Dios a gran voz. Pues a gran voz le estaban gritando los 10, ¿no? Estaban a más de 50 metros, estaban gritando. Pero este hombre que ha regresado al Señor, pues viene gritando, hermanos. Viene gritando como loco, como los hermanos tocados con el Espíritu allí en Reynosa y luego en Nuevo donde fui pastor. Estaban gritando allí en el altar. Y el hermano dice: Gustavo, oiga, pues están gritando y yo soy muy nervioso. Qué bueno que Dios no es nervioso y escucha nuestros gritos.
¿Cómo dice Betty el texto que él de mi clamor? ¿Escucha? No, ahí donde dice, creo que es el Salmo 64. Ah, ok, el Salmo 5 y el Salmo 71. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Dice que la palabra clama es grítale a Dios. Cuando estábamos ahorita en la adoración, alguna hermana por aquí estaba gritando y yo no sé si alguien le estaba diciendo, ay hermana, ¿qué dice? Yo estaba diciendo, ay, que grite más y que se contagie todos los demás y que todos comenzamos a gritar, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No, hombre, la hermana se quedó sola, a lo mejor por eso se cayó. No se callen, hermanos. Cuando quieran glorificar al Señor, glorifiquen. Fíjense, hermanos, que la palabra glorificar a Dios, la palabra glorificar, viene de una palabra griega que es doxa. Y ahí viene la palabra doxología. Músicos, ¿qué es una doxología? No sabe. ¿Qué es una doxología? ¿Ah? Miren, ¿se acuerdan los que cuando éramos muy metodistas, porque yo fui metodista de hueso morado, no colorado? Dice que pasaba un matrimonio y el hombre leía el Antiguo Testamento y la esposa leía el Nuevo Testamento, y luego toda la congregación, cuando tocaban así un acorde al órgano, se ponía de pie y comenzaban: a Dios el Padre Celestial, etcétera, etcétera. Esa es una doxología. Irrumpir por mucha fuerza en el culto, aunque este sea muy solemne, irrumpes en el culto y cantas más fuerte que los himnos que estabas cantando anteriormente. Doxología es glorificar a Dios a gran voz. ¿Me oísteis, hermanos? Los que están sordos, oye. Tienes que venir a glorificar a Dios a gran voz. No te estoy diciendo nada más que grites. La gran voz puede decir la intensidad de tu emoción, de darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ti. ¿Hay alguna amén? ¿Qué más dice? Glorificar a Dios, ¿qué más? Y se postró rostro en tierra a sus pies. Se postró rostro en tierra. Ya perdimos la costumbre. Ya ni siquiera nos arrodillamos. Ay, no, pastor, se me ensucia el pantalón nuevo que traigo. Ay, no, pastor, no me arrodillo porque tengo artritis reumatoide juvenil. Pues hay algunos que no tienen nada, ni artritis ni nada, pero no se arrodillan, no se postran delante del Señor. Sí que el 30 de abril, Día del Niño, yo era pastor de una iglesia y puse a dirigir a un niño en la iglesia. Y entonces ese niño en la alabanza puso un canto que dice: alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Y yo como pastor, yo le levantaba la mano porque dije: no, yo soy el pastor. Yo no voy a ¿cómo se dice cuando alguien te dice que hagas algo? No, yo no acepto manipuleos, y menos de este cuerpo. Y yo no levantaba mis manos. Oiga, ya que el niño, yo no sé si se dio cuenta que yo no estaba levantando las manos, pero dijo algo muy interesante. Dijo: hermanos, veo que algunos de ustedes no están levantando sus manos. Yo nomás les quiero preguntar: es de noche, está muy oscuro, sale un ladrón de pronto de allí de una privada, le pone una pistola en la barriga y le dice: manos arriba, ¿qué hace usted? Pues lo levantó las manos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues me rindo. Pues ríndase a Cristo, levante sus manos. Desde entonces yo levanto mis manos. Ese muchachino mugroso que hizo levantar. Pero hoy levanto mis manos, no porque me manipuló un niño, sino porque el Señor merece que yo levante mis manos. Si ustedes ven que yo casi no me levanto, pues es porque estoy bien viejillo y me duele nada. Te digo que me duele. Pero ahí está bien, hermanos. Yo levanto mis manos y alabo al Señor. Y le doy gracias por un domingo más que puedo estar aquí. Y bendigo el nombre del Señor.
le glorifico. A lo mejor no estoy gritando, pero en el corazón mío hay una fuerza tan intensa, dándole honra y gloria a mi Señor. La última parte, amor. Dando gracias. Dándole gracias. No, ya vivimos un tiempo en que nadie da gracias. Tenemos que enseñarles a nuestros niños que den gracias. A que den gracias por los alimentos, pero que den gracias por todo. Que cuando alguien les haga un favor digan, gracias hermano, gracias pastor, gracias señorita, gracias. Porque cuando uno da las gracias, las personas dicen, pues ni las gracias tanto. Tenemos que ser agradecidos y darle gracias. Y si tenemos que darle gracias al Señor, pues denle gracias al Señor de todo corazón. Ya estamos por terminar, hermanos. ¿Dónde vamos? El 16, léamelo, por favor. ¿Perdón? 17, ¿verdad? 17. Así como me da todo el versículo, este versículo me pone a temblar, porque dice el Señor Jesús, yo sané a 10 y nomás regresó uno. ¿On están los 9? No dijo on, yo fui el que dijo. ¿Dónde están los 9? Pues la Biblia no dice, pero yo quiero decir lo siguiente, lo que se me vino a mi mente. Los 9 ya no tenían lepra en el cuerpo, la tenían en el alma, porque las personas malagradecidas son leprosos espirituales. Toda aquella que no le da gracias a Dios, que es malagradecido, puede tener la piel más bonita, el cutis más bonito, muchacha, hermana que me estás oyendo. Podrás estar el domingo antes de venir a la iglesia 1 hora frente al espejo, volteándote, poniéndote los mejores colores. Pero la belleza de un hombre y de una mujer cristianos es no tener lepra en el alma. Porque la lepra en el alma no se puede disfrazar ni siquiera con el mejor maquillaje, ni con el mejor traje, y la mejor corbata en el caso de nosotros, sino la gratitud. Finalmente, el último versículo, ¡ay, qué precioso! ¿Qué dice? Léanmelo todos al unísono, por favor, el 19. Y él le dijo, levántate, vete, ¿qué? Tu fe te ha salvado. Dice salvado, porque ya estaba sanado, pero no estaba salvado. Oigan, hermanos, cuando subió la primera nave soviética al espacio sideral, el equipo de rusos que subió, no tengo nada contra los rusos, pero contra esos cuates que subieron, sí, andaban allá en el firmamento en su nave, los cosmonautas, los rusos le dicen cosmonautas, los americanos le dicen astronautas. Cuando andaban esos 3 cosmonautas, uno de ellos comenzó a transmitir a la Tierra y dice, me asomo por la ventanilla de mi nave buscando al Dios de los cristianos y no lo encuentro. Y busco por la otra ventanilla de mi nave dónde andan los ángeles y no los veo, no los encuentro. Y cuando regresaron a la Tierra, en los diarios de la Unión Soviética decía, regresaron nuestros cosmonautas sanos y salvos. Y yo dije, bueno, sanos y salvos, quién sabe. Cuando subió la nave espacial de los norteamericanos, que por cierto uno de ellos, el capitán de la nave, se hizo predicador después de que bajaron, él anduvo predicando por muchas partes, y ese hombre decía, me asomo por una escotilla de mi nave y veo a Dios en las blancas nieves del
en las arenas doradas del desierto del Sáhara, en el norte de África. Y veo a Dios en el firmamento y comienza a recitar el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oh, queridos hermanos, cuando regresaron esos astronautas, la prensa dice regresaron sanos y salvos. Y yo dije, pues cuando menos este que se hizo predicador era sano y era salvo. Este hombre que había sido leproso ya estaba sanado del cuerpo. Los otros 10 estaban sanados del cuerpo, pero estaban leprosos del alma. Por eso Jesús le dice, levántate. Estaba postrado a los pies de Cristo. Levántate. Tu fe te ha sanado. Y a esto yo le llamo sanidad completa. Porque usted y yo podemos no quejarnos de alguna dolencia física. Sin embargo, podemos estar enfermos del alma. Le preguntaba yo a un doctor aquí en Monterrey hace muchos años, oye doctor, ¿es cierto eso de las enfermedades psicosomáticas? Eso de que alguien que esté mal de su alma, de su espíritu, puede repercutir en su salud física. Digo, sí. Dije, ¿me pueden mencionar algunos casos? Sí, cuando algunos pacientes toman medicamentos muy fuertes y no traen nada en el estómago, por eso les pedimos que coman bien y luego ya tomen el medicamento que es muy fuerte, pero si no lo hacen puede venir una úlcera gástrica. ¿Y qué otra cosa? El estrés, el nerviosismo. ¿Y qué otra cosa? Digo, te vas a reír, pastor, pero hay personas que les salen úlceras gástricas porque son muy enojones. ¿Cómo? Las personas que hacen muchos corajes, que se enojan, que caen en una ira, que les dicen los cerillos porque prenden de inmediato. ¿Cómo? ¿Sí? Digo, ¿no te has fijado que hay personas que todo el mundo les cae mal? Dije, ¿esas personas les da úlcera gástrica? Digo, sí. ¿No te has fijado que algunas personas dicen, ay, ahí viene fulano y tal, y mando luego, siento coraje que hasta me duele el estómago, principios de úlcera gástrica? Por eso ustedes me caen muy bien, hermano. Que le tengo miedo a la úlcera gástrica, porque si llego a tener úlcera gástrica, ya no puedo comer el rico menú que hace mi esposa, y los tamales, y la barbacoa que de cuando en cuando mi yerno Jaime me lleva a la casa. Amados hermanos, sanos y salvos vamos a salir de aquí este mediodía, ¿está bien? ¿Ya no está de la hora, hermanos? ¿Ya tienen hambre? Porque yo sí. Ay, ya me pasé 10 minutos, yo quería terminar a las 2 de la tarde y son las 2:10. ¿Me dan 5 minutos más? Gracias. Qué bonitos son ustedes, hermanos. Y eso que no los veo, si los vieran, estarían muy bonitos. Déjenme terminar con algo que ustedes y yo sabemos muy bien si ustedes son cinéfilos o cinéfilos, como se dice. Antes de que se filmara la película Ben-Hur, años antes, yo compré la novela de Irving Wallace. Irving Wallace era un general del ejército de la Unión, es decir, el ejército del norte de Estados Unidos, cuando vino la guerra civil entre los norteños y los sureños. El ejército del sur eran los confederados. El ejército del sur estaba de acuerdo en conservar esclavos y el ejército de la Unión, con los principios de don Abraham Lincoln, querían abolir la esclavitud en los Estados Unidos, y entonces vino la guerra civil. Y era un odio tan terrible que todavía quedan vesquicios de ese odio entre norteños y sureños en los Estados Unidos. Entonces Irving Wallace, el general del ejército de la Unión, cuando vio ese odio entre sureños y norteños, siendo todos norteamericanos, escribió una novela que le llamó Ben-Hur.
Más tarde, esa novela fue llevada a la pantalla grande, con tanto éxito que Ben-Hur hasta la fecha no ha sido alcanzada por los premios Oscar de la Academia de Hollywood. La película Ben-Hur, la primera, porque la segunda versión que hay por ahí, pues a mí no me gustó nada, pero la primera sí, se llevó 11 Oscars: mejor película, mejor guión, mejor iluminación, mejor musicalización, etcétera, etcétera. 11 Oscars de la Academia. Cuando yo leí la novela me emocioné mucho, y cuando llegó la película me emocioné más, al grado tal que fui a ver su estreno allá en una sala muy grande en Torreón, un cine muy grande. Ahora la pasan muy seguido en la tele y no me la pierdo, y mi esposa me dice: ¿ya vas a ver otra vez la película de Ben-Hur? Le digo: sí. Dice: pues hazte para allá porque yo la quiero ver. Y juntos nos ponemos a ver, y lo que yo no alcanzo a ver, pues ella me lo platica. Oigan, hermanos, si usted quiere darse una idea de cómo eran los leprosarios en la época de Jesús, vean Ben-Hur. Porque se acuerdan ustedes, los que ya la vieron, que la mamá y la hermana de Ben-Hur son metidas a la cárcel mientras él se va a las galeras como esclavo. Y cuando Ben-Hur es liberado, regresa a Jerusalén y pregunta por su madre y su hermana, pues no saben qué decirle. Investigan, están en un calabozo sucio, hediondo, feo, y cuando van los guardias a asomarse, las mujeres están leprosas, y la mamá y la hermana de Ben-Hur son llevadas a un leprosario, y la novia de Ben-Hur se hace cristiana en la época de Cristo. Lo estaba oyendo predicar Jesús allí, el Sermón del Monte, y esa muchacha Esther le habla a Ben-Hur de Jesús. Pero Ben-Hur está lleno de odio contra Roma, no nada más contra Misala, al que ya había derrotado en las carreras aquellas de los carruajes en el circo romano, pero el odio de Ben-Hur era contra Roma, y era un odio tanto al saber que su madre y su hermana estaban leprosos por causa del imperio romano. Y entonces, cuando Ben-Hur es llevado a las galeras, pasa por Nazaret, y allí están tomando agua los prisioneros, y él cae al suelo, y se acerca un hombre, y bajo los latigazos del soldado, Ben-Hur se tira al suelo para tomar algo de agua, y el soldado a latigazos le impide, y entonces un hombre misterioso se acerca y le da agua. Y Ben-Hur jamás vuelve, nunca más se olvida del rostro de ese hombre. Y cuando pasan los años, Jesús es llevado al monte Calvario, y Ben-Hur trae a su madre y a su hermano por consejo de su novia para que Jesús haga algo por ellas. Pero Jesús va rumbo a la cruz y ha sido azotado por el centurión romano. Y cuando cae al suelo Jesús, Ben-Hur se acerca y en un lebrillo le da agua, y cuando le ve reconoce que ese es el hombre que le dio agua a él cuando iba rumbo a las galeras. Y Ben-Hur sigue la procesión hasta el Calvario y contempla la crucifixión de Jesús. Y cuando escucha a Jesús decir: Padre, perdónanos, Ben-Hur sufre una transformación. La lepra del alma, que era odio, se le quita. Mientras tanto, allá en una cueva su madre y su hermana reciben la sanidad física, y la lepra desaparece como por arte de magia. Y la mamá de Ben-Hur y su hermana vuelven a tener aquel cutis tan hermoso. Es más, se ven más bellas que cuando ellas no tenían lepra. Samaria y Galilea nuevamente. Y el que cambia las fronteras de odio en fronteras de amor se llama Jesucristo de Nazaret. Y ese Jesús está aquí. Yo puedo sentir su presencia.
¿Se la siente? Está a su lado, está muy cerca de usted y está poniendo su mano sobre usted. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, tú que lo sabes todo, sabrás si en este momento el templo Agua de Vida puede ser un leprosario. Y los que estamos aquí, como aquellos días te gritamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Míranos con esos ojos de misericordia. Y al que ha venido con su corazón estrujado por los problemas de la vida, sánanos, Señor. Haz la labor del mejor cardiólogo del universo y sana nuestro corazón. Los que traen dolencias en su cuerpo, que no pasaron bien la noche por causa de las dolencias, este es el momento tuyo, Jesús. Es el momento en que tu mano se extiende a nosotros para darnos total y completa sanidad. Para el que ha venido triste por aflicciones de la vida, toca, Señor. Toca las fibras más sensibles de nuestro ser y sánanos, Señor. Para aquellos que vienen, Señor, con problemas de carácter económico, recuérdame, Señor, que toda buena dádiva y todo perfecto vienen de ti. Si algunos de nosotros hemos venido aquí como malagradecidos, déjanos, Señor, salir como los cristianos más agradecidos del universo, dándote gracias, Señor, dándote gracias, alabando y glorificando tu nombre. Y en esta hora, Señor, extiende tu mano sobre nosotros. Sábanos y sálvanos, sálvanos y sábanos, Señor. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu será con todos nosotros, con toda tu iglesia, todo tu pueblo, desde ahora